La lluvia golpeaba los ventanales del salón de eventos del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco. Desde el piso 42, las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas caídas sobre el asfalto mojado, creando reflejos dorados y plateados que se extendían hasta el horizonte. Sofía Mendoza observaba la escena desde la entrada del salón, su vestido negro de paloma wool, contrastando con el brillo excesivo de los demás invitados. El tejido de seda se ajustaba perfectamente a su figura, elegante pero discreto, exactamente como ella había aprendido a hacer durante los últimos 5 años. Había llegado tarde a propósito a la fiesta anual de Grupo Mendoza, la empresa que su padre había fundado 30 años atrás y que ella ahora dirigía desde las sombras. El tráfico de Reforma había sido su excusa perfecta, aunque en realidad había estado sentada en su auto en el estacionamiento durante 20 minutos, reuniendo el coraje para entrar. Algo en su instinto le advertía que esa noche sería diferente. Nadie en esa fiesta sabía quién era realmente. Para ellos, para los 200 empleados que llenaban el salón con sus risas y copas de champán, Sofía era simplemente la esposa de Rodrigo Salazar, el carismático director de operaciones que todos admiraban. Rodrigo había insistido durante años en que ella mantuviera un perfil bajo, que no revelara su posición como accionista mayoritaria y presidenta del consejo. Es mejor así, amor. La gente te tratará con más naturalidad. No querrás que se acerquen a ti solo por tu posición, le había dicho con esa sonrisa encantadora que la había enamorado 7 años atrás. Y ella, confiada en el hombre con quien había compartido su vida y sus sueños, había aceptado. Pero esa noche, mientras caminaba entre las mesas decoradas con arreglos de orquídeas blancas y velas perfumadas, algo en el aire se sentía denso, cargado de electricidad. Tal vez era la forma en que las secretarias cuchicheaban en las esquinas, lanzando miradas furtivas en su dirección antes de apartar la vista rápidamente. O cómo los gerentes evitaban su mirada con una incomodidad palpable, súbitamente fascinados por sus teléfonos o por las pinturas abstractas que decoraban las paredes. Sofía caminó despacio, saludando con la cortesía estudiada que había perfeccionado durante años de eventos corporativos. Su educación en el Tecnológico de Monterrey y su maestría en Harvard le habían enseñado a moverse en estos círculos, pero siempre desde las sombras, siempre como la esposa del director. Buscaba a Rodrigo con la mirada, notando cómo las conversaciones se detenían a su paso, cómo los grupos se dispersaban sutilmente. Lo encontró junto a la barra de bebidas importadas, rodeado del equipo de marketing. Rodrigo lucía impecable en su traje Hugo Boss gris oscuro, el corte italiano, acentuando su figura atlética que mantenía concesiones religiosas en el gimnasio. Su sonrisa amplia iluminaba el espacio a su alrededor, esa sonrisa de dientes perfectos que había sido su carta de presentación desde que lo conoció en una conferencia de negocios en Guadalajara. Su cabello negro peinado hacia atrás con gel brillaba bajo las luces del salón. Pero no estaba solo. A su lado, pegada a él como una segunda piel, una mujer joven de cabello rubio teñido con mechas californianas y vestido rojo demasiado ajustado, se aferraba a su brazo como si fuera su salvavidas. No podría tener más de 25 años. El vestido, aunque caro, era vulgar en su ostentación, con un escote que dejaba poco a la imaginación y una abertura lateral que llegaba peligrosamente alto. Sus uñas acrílicas rojas brillaban mientras acariciaba el brazo de Rodrigo, con una familiaridad que hizo que el estómago de Sofía se tensara. Se acercó despacio, sus tacones Jimmy Choo resonando contra el mármol italiano del piso. El sonido debería haberse perdido entre la música y las conversaciones, pero de alguna manera parecía amplificado en sus oídos, cada paso marcando el ritmo de su corazón acelerado. Pudo escuchar fragmentos de la conversación antes de que notaran su presencia. Así que decidimos hacer oficial lo nuestro después del divorcio, decía Rodrigo, su voz llena de esa confianza que ella conocía también, la misma seguridad con la que cerraba tratos millonarios y convencía a inversionistas escépticos. Valeria ha sido mi apoyo este año tan difícil. Ya no podía seguir mintiendo, ocultando lo que siento.
La vida es muy corta para vivir en la hipocresía. «Felicidades, Rodrigo», exclamó Sandra, una de las gerentes de recursos humanos, levantando su copa de vino tinto. «Todos sabíamos que tú y tu esposa ya no funcionaban. Se veía a kilómetros de distancia. Es tiempo de que seas feliz de verdad, que encuentres a alguien que te valore». «Exacto», agregó otro gerente, Miguel del departamento de ventas. «Un hombre como tú merece ser feliz, y Valeria es hermosa además. Hacen muy buena pareja». Valeria rió, un sonido agudo que raspó los nervios de Sofía. «Ay, ustedes son tan lindos. Rodrigo me ha contado tanto de todos. Ya siento que los conozco. Espero que podamos ser amigos ahora que voy a ser parte de la familia Mendoza». Sofía sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, como si el temblor del 85 hubiera regresado para sacudir los cimientos de su mundo. El aire del salón climatizado, de repente, pareció insuficiente, denso, pero mantuvo la compostura con un esfuerzo sobrehumano. Había aprendido de su padre, el legendario Héctor Mendoza, que en los negocios mostrar debilidad era fatal. «Nunca dejes que vean que estás herida, mija. Cuando te golpeen, sonríe. Cuando quieran verte llorar, ríe. Y cuando crean que te tienen contra la pared, ataca», le había dicho poco antes de morir de un infarto a los 68 años. Respiró profundo, llenando sus pulmones de aire perfumado con las velas de vainilla y jazmín que decoraban las mesas, y dio un paso más hacia el grupo. Su sombra cayó sobre ellos antes de que su voz rompiera la burbuja de su conversación. «Rodrigo», dijo, su voz clara como el cristal bacarat que sostenían en sus manos. Todos voltearon como marionetas jaladas por el mismo hilo invisible. El rostro de su esposo palideció por un segundo, sus ojos café oscuro ampliándose con algo que podría haber sido miedo o sorpresa, antes de recomponerse con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. «Sofía, amor, no sabía que habías llegado», dijo, soltando el brazo de Valeria con un movimiento casi imperceptible, tan sutil que alguien que no lo conociera tanto como ella podría haberlo pasado por alto. «El tráfico debe haber estado terrible. Déjame presentarte a tu futura esposa», completó Sofía, sus ojos fijos en la mujer rubia que ahora la observaba con una mezcla de desafío y curiosidad, como un gato estudiando a un ratón. «Sí, alcancé a escuchar la feliz noticia. Qué interesante, qué inesperado». El silencio se extendió como una mancha de aceite sobre agua, oscuro y viscoso, ahogando las conversaciones circundantes. Los gerentes miraban sus copas con súbito interés, como si los vinos mexicanos de Valle de Guadalupe se hubieran vuelto fascinantes. Sandra se aclaró la garganta incómodamente. Miguel encontró urgente revisar su teléfono. Valeria, sin embargo, levantó el mentón con desafío, sus labios rojos curvándose en una sonrisa que pretendía ser amable, pero que revelaba dientes demasiado afilados. «Mira, yo sé que esto es incómodo», dijo la joven, su acento chilango pronunciado, cada palabra arrastrando las consonantes, de manera que delataba su origen en alguna colonia popular de Iztapalapa o Nezahualcóyotl. «Pero Rodrigo y yo nos amamos de verdad. Esto no es un capricho ni una aventura. Él me dijo que tú ya lo sabías todo, que estaban separándose de forma civilizada, que era solo cuestión de tiempo antes de hacer todo oficial ante la ley». «¿Civilizada?», repitió Sofía, dejando que la palabra rodara en su lengua como vino agrio. Una sonrisa helada cruzó sus labios, el tipo de sonrisa que su padre usaba antes de destruir a un competidor en una negociación. Qué palabra tan interesante, tan educada, tan refinada para describir esta situación. Rodrigo intentó intervenir, acercándose y tomando a Sofía del brazo, con una familiaridad que ahora se sentía como una violación. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca, con una presión que pretendía ser tranquilizadora, pero que se sentía como una cadena. «Amor, no hagamos una escena aquí. Esta es una fiesta. Hay gente importante, clientes. Podemos hablar de esto en casa, con calma, como adultos civilizados». Ella se liberó con un movimiento suave pero firme, dando un paso atrás que puso distancia física entre ellos.
La marca de sus dedos quedó impresa en su piel pálida por un momento antes de desvanecerse. No, Rodrigo. Creo que es momento de aclarar las cosas aquí, ahora, delante de todos. Después de todo, esta es una fiesta de la empresa, ¿no? Una celebración de Grupo Mendoza. Y hay ciertas verdades que todos, absolutamente todos, deberían conocer. Caminó hacia el pequeño escenario, donde más tarde se entregarían los reconocimientos anuales a los empleados destacados, los diplomas enmarcados y los bonos que premiaban la lealtad y el trabajo duro. Sus pasos resonaron en el silencio que ahora llenaba el salón como una presencia física. El DJ, un joven con piercings y tatuajes que había estado mezclando música electrónica con éxitos comerciales, la vio acercarse y, confundido por la tensión palpable en el ambiente, bajó la música hasta que solo quedó un murmullo debajo. Uno a uno, como fichas de dominó cayendo en secuencia perfecta, los 200 empleados presentes voltearon a verla. Conversaciones se extinguieron. Risas murieron en gargantas. Copas quedaron suspendidas a medio camino hacia labios sedientos. Sofía tomó el micrófono con manos que no temblaban, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, pero su voz manteniéndose firme, clara, poderosa. Buenas noches a todos. Para quienes no me conocen personalmente, más allá de verme en estas fiestas anuales como una sombra silenciosa, soy Sofía Mendoza de Salazar, la esposa de Rodrigo Salazar, nuestro distinguido director de operaciones. Hizo una pausa calculada, dejando que las palabras flotaran en el aire, cargado de anticipación y confusión. Pero más importante aún, mucho más importante de lo que probablemente muchos de ustedes saben, soy la fundadora y accionista mayoritaria de Grupo Mendoza. Esta empresa lleva mi apellido porque mi padre, Héctor Mendoza, la construyó desde cero hace 30 años, y yo la heredé completamente hace 5 años cuando él falleció. El murmullo recorrió el salón como una ola en el océano, creciendo en intensidad. Rostros confundidos, bocas abiertas en sorpresa genuina, ojos que iban de ella a Rodrigo, y de vuelta, tratando de reconciliar esta información con la realidad que creían conocer. Sofía vio cómo su esposo apretaba los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su mandíbula tensa como cable de acero. Durante estos 5 años, preferí mantener un perfil bajo, deliberadamente bajo. Contraté a mi esposo como director de operaciones porque confiaba ciegamente en su capacidad profesional y, seré honesta con todos ustedes, porque lo amaba profundamente. Le di acceso completo a las finanzas de la empresa, a las decisiones estratégicas, a los contratos más importantes. Le confié todo lo que mi padre había construido con décadas de trabajo y sacrificio. Su voz ganó fuerza, resonando en cada rincón del salón. Pero parece que cometí un error grave de juicio, un error que termina esta noche. Capítulo 2. Los días siguientes. El lunes amaneció gris sobre la Ciudad de México, el cielo cubierto por nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca llegaban a descargar, como si el clima mismo estuviera conteniendo el aliento. Sofía despertó en el departamento Art Deco de su difunta madre en La Condesa, un espacio que no había habitado en años, pero que ahora se había convertido en su refugio temporal. Las paredes color crema, los techos altos con molduras originales de los años 40, los pisos de duela de madera que crujían bajo sus pies descalzos, todo le traía memorias de una época más simple, cuando su madre todavía vivía y su padre no había muerto, y Rodrigo aún no se había convertido en un extraño con el rostro de su esposo. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rodrigo en la fiesta, la expresión de sorpresa transformándose en furia contenida cuando ella reveló su identidad ante todos los empleados. Veía a Valeria, la joven rubia que había desaparecido del salón antes de que terminara el discurso, su vestido rojo un destello final antes de esfumarse entre la multitud. Veía los rostros de los empleados, algunos llenos de simpatía, otros de vergüenza por haber subestimado a la mujer silenciosa que siempre estaba en las esquinas de las fiestas corporativas. Se preparó un café en la cocina vintage que su madre había amado,
con sus mosaicos hidráulicos y sus alacenas de madera restaurada. El aroma del café veracruzano llenó el espacio, rico y amargo, exactamente como se sentía su vida en ese momento. Llevó la taza humeante a la sala, donde había extendido documentos por todo el piso la noche anterior, carpetas y estados financieros que había sacado de su maletín en un intento desesperado por encontrar respuestas. Su teléfono había estado sonando sin parar desde el sábado por la noche. 53 llamadas perdidas de Rodrigo. 22 mensajes de texto que pasaban de la súplica. Por favor, amor, déjame explicarte. A la rabia. Eres una perra manipuladora. Y de vuelta a la súplica. Te amo, esto es un malentendido. No había respondido ninguno. También había mensajes de amigos mutuos, curiosos y chismosos, queriendo saber si estaba bien, pero realmente buscando detalles jugosos para compartir en sus círculos sociales de San Ángel y Coyoacán. A las 9 de la mañana, su timbre sonó. Sofía se asomó por la mirilla y vio a Patricia Ruiz, su contadora de confianza. Patricia tenía 60 años. Había trabajado con su padre desde el inicio cuando la empresa operaba desde un pequeño local en la colonia Doctores, y era una de las pocas personas en quien Sofía confiaba plenamente. Su cabello gris estaba recogido en un chongo impecable, y llevaba su uniforme usual de traje sastre y lentes de armazón grueso. «Patricia», dijo Sofía, abriendo la puerta, «no esperaba verte tan temprano». «Licenciada Mendoza». Patricia entró con su maletín de cuero gastado, el mismo que usaba desde hace 20 años. «Perdone que venga sin avisar, pero necesita ver esto». No podía esperar. Se sentaron en la mesa del comedor, una pieza antigua de caoba que había pertenecido a la bisabuela de Sofía. Patricia sacó una carpeta abultada, tan llena de documentos que apenas se cerraba con las ligas que la sostenían. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, sintiendo un peso familiar en su estómago. «Llevo trabajando desde el viernes por la noche, después de lo que usted reveló en la fiesta. Contraté a mi sobrino. Él es contador forense, para que me ayudara a revisar todo. Y licenciada». Patricia se quitó los lentes y los limpió, un gesto nervioso que Sofía había aprendido a reconocer como señal de malas noticias. «Es peor de lo que podríamos haber imaginado». «Dime todo». Patricia abrió la carpeta y comenzó a desplegar hojas de cálculo, extractos bancarios, contratos, transferencias no autorizadas. Rodrigo ha estado desviando fondos durante los últimos 18 meses, tal vez más. Comenzó con cantidades pequeñas, 20 o 30 mil pesos mensuales, casi imperceptibles en el flujo de caja de una empresa de nuestro tamaño. Pero en los últimos 6 meses las cifras aumentaron dramáticamente. 100,000 pesos aquí, 200,000 allá. En total, estamos hablando de casi 3 millones de pesos. Sofía sintió náuseas. 3 millones. Suficiente para comprar varios departamentos en la ciudad, para vivir cómodamente durante años. ¿A dónde fue el dinero? A una cuenta en Bancomer a nombre de Valeria Ochoa Santos, la mujer del vestido rojo de la fiesta. Patricia señaló una hoja específica con transferencias destacadas en amarillo fluorescente. Pero hay más, licenciada, mucho más. Rodrigo firmó contratos con proveedores fantasma, empresas que existen solo en papel, registradas en direcciones que resultan ser lotes baldíos o edificios abandonados en Ecatepec y Tlalnepantla. Los servicios de consultoría nunca se entregaron. Los equipos de oficina nunca llegaron, pero los pagos sí se hicieron puntualmente, cada mes. ¿Cuánto tiempo llevas investigando esto? Desde la noche de la fiesta del viernes. Usted me pidió discreción absoluta y eso hice. Trabajé todo el fin de semana. También contraté a un investigador privado que me debe favores desde hace años, uno bueno, de los que trabajaban antes para la PGR. Hay algo más que debes saber, algo que me quitó el sueño toda la noche. Patricia sacó su teléfono y buscó entre sus fotos hasta encontrar la que necesitaba. Esto se tomó hace 3 semanas en Tulum. En la imagen, ampliada en la pantalla del celular, Rodrigo y Valeria posaban frente a un desarrollo inmobiliario de lujo. El letrero era claro, imposible de malinterpretar. Próximamente,
Villas del Caribe, una inversión de Salazar and Asociados. Residencias de lujo frente al mar. Preventas disponibles. Salazar y Asociados, repitió Sofía lentamente, dejando que cada sílaba cayera como una piedra en un pozo sin fondo. Está usando mi dinero, el dinero de la empresa, para construir su propio imperio inmobiliario. Patricia asintió con gravedad. Y hay más todavía. Mi investigador descubrió que ha estado contactando a nuestros clientes principales de manera discreta, organizando almuerzos en restaurantes caros de Polanco y Santa Fe, ofreciéndoles mejores condiciones y atención más personalizada si se cambian a su nueva empresa cuando la lance oficialmente. Todavía no ha hecho nada abierto. Está siendo cuidadoso, pero está sentando todas las bases para competir directamente contra usted, para destruir Grupo Mendoza desde adentro mientras construye su alternativa. Sofía se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la calle Ámsterdam. Afuera, la vida continuaba normal. Parejas paseaban perros, corredores hacían su ejercicio matutino esquivando los puestos de tacos y tortas. El mundo seguía girando mientras el suyo se desmoronaba. Había amado a ese hombre. Le había dado todo, su confianza, su corazón, el control de la empresa que era el legado de su padre. Y él había planeado meticulosamente, con la precisión de un cirujano, destruirla y quedarse con todo. Patricia, dijo finalmente sin voltear, ¿qué tan sólidas son estas pruebas? Irrefutables. Tenemos extractos bancarios, contratos firmados, testimonios de empleados que estaban incómodos con ciertas cosas, pero no sabían con quién hablar. Mi sobrino dice que hay suficiente evidencia para proceder legalmente, tanto en lo civil como en lo penal. ¿Quién más está involucrado? Carlos Mendizábal, su director financiero. Él fue quien facilitó muchas de las transferencias, quien falsificó algunas de las autorizaciones. A cambio, Rodrigo le prometió una posición como CFO en Salazar and Asociados, más una comisión del 10% de todo lo desviado. Eso es casi 300,000 pesos para Carlos. Sofía cerró los ojos. Carlos, el hombre que había contratado hace 3 años, basándose en la recomendación entusiasta de Rodrigo. Carlos, que siempre era el primero en llegar y el último en irse, que trabajaba fines de semana y festivos. Ahora entendía por qué. No era dedicación, era robo sistemático. También identificamos a 3 gerentes de área que sabían del plan, continuó Patricia. Sandra Mejía de Recursos Humanos, Miguel Contreras de Ventas y Fernando Solís de Marketing. Ellos han estado filtrando información confidencial, listas de clientes, estrategias de precios, planes de expansión, todo lo que Rodrigo necesitaba para copiar nuestro modelo de negocio. ¿Por qué, Patricia? ¿Por qué harían esto? Patricia suspiró, un sonido cansado que contenía décadas de experiencia en la naturaleza humana. Rodrigo les prometió posiciones mejor pagadas en su nueva empresa, les hizo creer que Grupo Mendoza estaba en declive, que usted no tenía la capacidad de su padre para dirigir. Les pintó un futuro dorado, donde ellos serían los ejecutivos estrella de una empresa innovadora. Les vendió un sueño. Y todos le creyeron. No todos, licenciada. Eso es importante que lo sepa. La mayoría de sus empleados son leales. Muchos están horrorizados por lo que pasó en la fiesta, por cómo Rodrigo la humilló públicamente. Algunos han estado llamando a mi oficina preguntando cómo pueden ayudar. Sofía sintió algo cálido en su pecho, una pequeña llama de esperanza en medio del invierno de traición. ¿Quiénes? Teresa Gómez, la subgerente de Recursos Humanos. Ella nunca confió en Sandra. También hay varios empleados de nivel medio que han notado irregularidades, pero no sabían con quién hablar. Y está Mariana López, la secretaria de Rodrigo. ¿Su secretaria? Sí, ella tiene información muy valiosa. Aparentemente Rodrigo no era tan discreto frente a ella. Mariana tiene copias de emails, grabaciones de conversaciones, documentos. Está aterrada de perder su trabajo o de que Rodrigo la amenace, pero quiere ayudar. Dice que su padre también fue traicionado en un negocio y sabe cómo duele. Sofía volvió a la mesa y miró toda la evidencia esparcida frente a ella. Pruebas de traición, de robo,
de conspiración. No era solo una aventura amorosa, no era solo un matrimonio que había fracasado, era un plan deliberado de destrucción. «¿Qué quiere hacer, licenciada?», preguntó Patricia suavemente. «Quiero justicia», respondió Sofía, y su voz sonó más fuerte de lo que se había sentido en días. «Pero primero, necesito proteger la empresa y a los empleados que han sido leales. Rodrigo no puede salirse con la suya, y necesito hacerlo de manera inteligente, legal, sin darle oportunidad de escapar con lo que robó. ¿Quiere que contacte al investigador? Él conoce buenos abogados especializados en fraude corporativo». «Sí, pero necesito a alguien muy bueno, Patricia. Alguien implacable». Patricia sonrió por primera vez esa mañana. «Conozco a la persona perfecta. Roberto Castellanos. Trabajó en la PGR durante 20 años antes de abrir su propio despacho. Tiene fama de ser un tiburón». Durante las siguientes 3 semanas, la vida de Sofía se convirtió en un torbellino de reuniones secretas, documentos legales y noches sin dormir. El departamento en La Condesa se transformó en un centro de operaciones, con Patricia, Roberto Castellanos y su equipo legal, y el investigador privado yendo y viniendo constantemente. Roberto resultó ser exactamente lo que Sofía necesitaba. 52 años, cabello entrecano, trajes impecables y una mirada que podría congelar el infierno. En su primera reunión, revisó toda la evidencia en silencio durante 2 horas antes de hablar. «Tienen un caso sólido», dijo finalmente. «Muy sólido. Podemos proceder de 2 maneras: presentar cargos penales por fraude, malversación de fondos y conspiración, o negociar un acuerdo donde Rodrigo devuelva todo y se vaya tranquilamente. La primera opción es más satisfactoria emocionalmente, pero puede tomar años y exponer a la empresa a publicidad negativa. La segunda es más rápida, pero él escapa con las manos relativamente limpias. ¿Qué recomiendas? Preparémonos para la guerra, pero mantengamos la opción de la paz. Documentemos todo, aseguremos la evidencia y luego le damos la oportunidad de hacer lo correcto. Si se niega, lo destruimos legalmente». Sofía asintió. «Hazlo». Pero había algo más que necesitaba hacer primero. Una tarde lluviosa de febrero, Teresa Gómez la contactó a través de Patricia. Se reunieron en un café discreto de la Roma, lejos de Polanco y Santa Fe, donde podían ser reconocidas. Teresa era una mujer de 38 años, cabello corto y lentes sin armazón. Parecía agotada. «Licenciada Mendoza, gracias por aceptar reunirse conmigo. Patricia dice que querías hablar». «Sí, yo. Necesito decirle algo que me ha estado quitando el sueño». Teresa sacó un sobre grueso de su bolsa. «Rodrigo me presionó durante meses para que modificara contratos de empleados sin su aprobación. Me pedía que reclasificara gastos personales como gastos de la empresa. Me hizo cambiar evaluaciones de desempeño de personas que se oponían a él, fabricar razones para despedirlos. Siempre me decía que usted lo había autorizado, que solo estaba actuando como intermediario para no molestarla con detalles». «¿Y le creíste?». Teresa bajó la mirada avergonzada. «Al principio, sí. Rodrigo puede ser muy convincente, pero empecé a notar inconsistencias, cosas que no cuadraban. Así que comencé a guardar copias de todo, solo por si acaso. Facturas, emails, autorizaciones, todo está aquí». Sofía tomó el sobre, sintiendo su peso. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque conocí a su padre. Hace 15 años, yo era una madre soltera recién salida de la universidad, sin experiencia y con un hijo que mantener. Nadie me daba trabajo. Pero don Héctor me dio una oportunidad. Me dijo: «Teresa, todos merecemos una segunda oportunidad, un chance de demostrar lo que valemos». Él cambió mi vida. No puedo ser parte de la destrucción de lo que él construyó». Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero no las dejó caer. «Teresa, ¿sabes que esto te pone en riesgo? Si Rodrigo se entera que hablaste conmigo». «Lo sé, pero algunas cosas son más importantes que el miedo. Mi hijo tiene 14 años ahora. ¿Qué tipo de ejemplo le doy si me quedo callada cuando veo una injusticia?». «Gracias. Esto significa más de lo que puedes imaginar».
Sofía hizo una pausa. Hay algo más que necesito saber. Rodrigo planea algo, ¿verdad? Algo pronto. Teresa asintió. Va a convocar una junta extraordinaria de accionistas la próxima semana. Su plan es destituirla, alegando negligencia administrativa y mala gestión. Tiene documentos falsificados que supuestamente muestran que usted autorizó todas las transferencias irregulares. Va a intentar voltear todo contra usted. ¿Cómo sabes esto? Su secretaria Mariana es mi prima hermana. Ella lo escuchó planeando todo con Carlos y con su abogado. Mariana está aterrada pero no sabe qué hacer. Sofía procesó esta información. Rodrigo planeaba atacar primero, poner su versión de los hechos antes de que ella pudiera defenderse. Era inteligente, tenía que admitirlo. Cobarde y traicionero, pero inteligente. Teresa, ¿puedes mantener la apariencia de normalidad unos días más? ¿Actuar como si nada hubiera cambiado? Sí, licenciada. Bien, y dile a Mariana que tampoco tiene que preocuparse. Cuando esto termine, las cosas van a cambiar en Grupo Mendoza. Buenos cambios. Cambios que su padre habría aprobado. Esa noche, Sofía se reunió con Roberto y Patricia en el departamento. Sobre la mesa de caoba antigua, trazaron su estrategia como generales planeando una batalla. Si Rodrigo quiere una junta extraordinaria, dijo Sofía, démosle una, pero en nuestros términos. Capítulo 3. La batalla final. El viernes 28 de febrero amaneció despejado sobre la Ciudad de México, uno de esos días raros de invierno donde el sol brillaba sin la cortina habitual de smog y contaminación. Desde las ventanas del piso 30 del edificio corporativo de Grupo Mendoza en Santa Fe, la vista alcanzaba hasta las montañas que rodeaban el valle, sus picos todavía cubiertos de nieve, brillando como dientes blancos contra el cielo azul perfecto. Sofía llegó a las 8 de la mañana, 2 horas antes de la junta extraordinaria programada. Vestía un traje sastre Armani en azul marino, corte impecable que comunicaba poder sin ostentación. Su cabello estaba recogido en un chongo elegante, maquillaje profesional pero discreto. Parecía una guerrera lista para la batalla, y eso era exactamente lo que era. Roberto Castellanos la esperaba en la sala de juntas con su equipo. 3 abogados asociados cargados con cajas de evidencia meticulosamente organizada. Patricia estaba allí también, con su laptop abierta mostrando hojas de cálculo y análisis financieros. Y había 2 personas más, Teresa Gómez y Mariana López, ambas pálidas pero determinadas. ¿Están listas?, preguntó Sofía a las 2 mujeres. Ambas asintieron. Mariana, una mujer joven de 28 años con el cabello teñido de castaño oscuro, habló con voz temblorosa. Licenciada, tengo todo lo que me pidió. Grabaciones de conversaciones, copias de emails que Rodrigo pensó que había borrado, documentos de Salazar & Asociados. Gracias, Mariana. Lo que estás haciendo requiere mucho valor. A las 9:30, los otros participantes comenzaron a llegar. Primero Carlos Mendizábal, su director financiero traidor, luciendo nervioso en un traje que le quedaba ligeramente pequeño. Luego, Sandra Mejía, Miguel Contreras y Fernando Solís, los gerentes cómplices. Finalmente, a las 9:45 llegó Rodrigo. Sofía lo observó entrar, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma arrogante en que caminaba, como si fuera dueño del espacio. La sonrisa confiada, casi burlona. El traje nuevo que claramente había costado más de lo que ganaba como director de operaciones. Llevaba un maletín de cuero italiano, probablemente comprado con dinero robado. Rodrigo la vio y su sonrisa se amplió. Sofía, qué bueno que decidiste venir. Espero que entiendas que esto no es personal, solo negocios. Ella no respondió, manteniendo su rostro impasible como una máscara de porcelana. También estaban presentes los 5 accionistas minoritarios, que juntos poseían el 25% de Grupo Mendoza. El señor Ramírez, dueño de una cadena de restaurantes y socio desde los tiempos de su padre. La señora Gutiérrez, inversionista que había confiado en la visión de Héctor Mendoza cuando nadie más lo hacía. 3 empresarios más que habían apostado por la empresa en sus inicios. A las 10 en punto, Rodrigo dio inicio a la junta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
Buenos días a todos. Agradezco profundamente su presencia en esta junta extraordinaria que, aunque dolorosa, es absolutamente necesaria para el futuro de Grupo Mendoza. Comenzó, su voz llena de falsa solemnidad. Como director de operaciones, he tenido acceso privilegiado a las finanzas y operaciones de la empresa. Durante los últimos meses, con el corazón roto, he descubierto irregularidades muy graves que no puedo, en conciencia, mantener ocultas. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran. Sofía lo observaba, fascinada de manera mórbida por su actuación. Las pruebas son irrefutables y devastadoras, continuó Rodrigo, comenzando a distribuir carpetas preparadas. La señora Mendoza ha estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales. Ha autorizado contratos fraudulentos con proveedores fantasma. Ha puesto en riesgo la estabilidad financiera que su padre, el respetado don Héctor, construyó durante décadas. Los accionistas minoritarios abrieron las carpetas, sus rostros reflejando confusión y preocupación. Sofía reconoció las firmas falsificadas, los documentos manipulados. Era un trabajo profesional, tenía que admitirlo. Más allá del daño financiero, que asciende a varios millones de pesos, está el daño reputacional. Rodrigo movió la cabeza con falsa tristeza. Nuestros empleados han perdido la fe en el liderazgo. Nuestros clientes están preguntando. Los proveedores dudan. Por el bien de la empresa que todos amamos, por las cientos de familias que dependen de nosotros para su sustento, por el legado de don Héctor, propongo la destitución inmediata de Sofía Mendoza como presidenta del Consejo y accionista activa. Propongo que la empresa se reestructure bajo un nuevo liderazgo que pueda restaurar la confianza y guiarnos hacia un futuro próspero. El silencio llenó la sala de juntas como agua helada. Los accionistas intercambiaron miradas incómodas. El señor Ramírez, el más viejo del grupo y amigo personal de Héctor Mendoza, estudió los documentos con el ceño fruncido. Estas son acusaciones muy graves. Rodrigo, dijo finalmente, ¿tiene pruebas adicionales más allá de estos documentos? Tengo testimonios de empleados, registros bancarios, autorizaciones firmadas. Rodrigo señaló hacia Carlos. Nuestro director financiero puede corroborar cada detalle. Carlos asintió débilmente, evitando mirar a Sofía. Es verdad, yo procesé muchas de estas transacciones personalmente. Señora Mendoza, preguntó el señor Ramírez volteando hacia ella, ¿tiene algo que decir en su defensa? Sofía se puso de pie lentamente, tomando su tiempo. Podía sentir su corazón latiendo, pero su mente estaba cristalina, clara como el cielo afuera. Roberto le dio un asentimiento casi imperceptible. Sí, señor Ramírez, tengo mucho que decir, pero primero me gustaría agradecer al señor Salazar por esta oportunidad. Verán, durante los últimos 3 meses, desde que sospeché que algo no estaba bien, he estado llevando a cabo mi propia investigación, una investigación exhaustiva, profesional, legal. Hizo una señal a Roberto, quien comenzó a distribuir carpetas nuevas, mucho más voluminosas que las de Rodrigo. Lo que tienen ante ustedes es documentación real, verificable, certificada por contadores forenses y avalada por investigadores privados. Su voz era firme, cada palabra pronunciada con claridad absoluta. Cada firma en los documentos del señor Salazar es falsa. Tenemos análisis grafológicos de expertos que lo confirman sin lugar a dudas. Las supuestas autorizaciones mías nunca existieron. El rostro de Rodrigo perdió color progresivamente, pasando de bronceado a ceniza. Carlos intentó levantarse, pero Roberto le hizo una señal de advertencia, y uno de sus asociados bloqueó discretamente la puerta. Pero más importante aún, continuó Sofía, sintiendo cómo la furia fría que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontraba su cauce. Tenemos pruebas irrefutables de un esquema de fraude sistemático. Durante 18 meses, el señor Salazar, con la ayuda del señor Mendizábal y varios gerentes cómplices, ha estado robando fondos de Grupo Mendoza. Caminó alrededor de la mesa, su presencia llenando el espacio. 3 millones de pesos desviados a cuentas controladas por él y su asociada, Valeria Ochoa.
dinero que usó para iniciar su propia empresa competidora, Salazar en Asociados, con el objetivo de destruir la empresa de mi padre desde adentro mientras construía su alternativa. Patricia proyectó en la pantalla grande extractos bancarios, resaltados en amarillo. Transferencias, fechas, montos. Todo ahí, imposible de negar. Además, Sofía continuó, el señor Salazar ha estado contactando a nuestros clientes principales, ofreciéndoles cambiarlos a su nueva empresa. Ha filtrado información confidencial sobre estrategias, precios, planes de expansión. Ha manipulado contratos de empleados, falsificado documentos y amenazado a quienes se oponían a él. Roberto se puso de pie. Señores accionistas, representando a la señora Mendoza, tenemos testimonios notariados de múltiples empleados. Tenemos grabaciones de conversaciones donde el señor Salazar discute abiertamente su plan. Tenemos documentos de Salazar inasociados, incluidos planos de su desarrollo inmobiliario en Tulum, financiado completamente con fondos robados. Uno de los gerentes cómplices, Fernando Solís, se puso de pie bruscamente, su cara roja como un tomate. Esto es un montaje. Rodrigo nos dijo que todo era legal. Nos dijo que Sofía estaba de acuerdo. Nos dijo que ella no tenía capacidad para dirigir y que estábamos salvando la empresa. Siéntate, idiota, siseó Rodrigo, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confesión había salido. ¿Eso les dijo?, preguntó Sofía, volteando hacia Fernando con una mirada que lo congeló en su lugar. ¿Que yo no tenía capacidad? ¿Que una mujer no podría manejar la empresa que su padre le heredó? ¿Que ustedes, hombres valientes, estaban rescatando a la pobre damita incompetente? El silencio era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. La señora Gutiérrez, una mujer de 70 años que raramente hablaba, pero que poseía 10% de la empresa, finalmente rompió el silencio. Señor Salazar, ¿es verdad lo que la licenciada Mendoza está diciendo? ¿Robó de esta empresa? Rodrigo intentó recomponerse, pero su voz salió débil, desesperada. Miren, las cosas no son tan simples. Sofía y yo teníamos un acuerdo. Esto es una venganza personal porque me enamoré de otra mujer. Ella está usando su posición para... ¡Basta! La voz del señor Ramírez cortó el aire como un látigo. Había estado revisando los documentos meticulosamente durante toda la presentación, y ahora su rostro mostraba una furia fría. He visto suficiente. Conocí a Héctor Mendoza durante 30 años. Era un hombre de integridad absoluta. Veo esa misma integridad en su hija. Se puso de pie, su figura de 75 años más imponente que nunca. Propongo formalmente la destitución inmediata del señor Rodrigo Salazar, del señor Carlos Mendizábal y de todos los empleados cómplices en este fraude. Propongo que se inicien las acciones legales pertinentes para recuperar los fondos robados y para buscar compensación por daños. Y propongo ratificar públicamente nuestro apoyo total a la licenciada Sofía Mendoza como presidenta y líder de Grupo Mendoza. Secundo la moción, dijo la señora Gutiérrez inmediatamente. Los otros 3 accionistas levantaron las manos uno por uno. ¿Alguien está en contra?, preguntó el señor Ramírez. Silencio absoluto. Ni siquiera los cómplices se atrevieron a levantar la mano. Rodrigo finalmente explotó, su barniz de control profesional rompiéndose en pedazos. Se puso de pie tan rápido que su silla se volteó. Esto es ridículo. Yo hice crecer esta empresa. Cerré los contratos más grandes. Construí las relaciones que sostienen este negocio. Sofía solo se sentaba en casa, jugando a la empresaria mientras yo hacía el trabajo real. No sabe nada de negocios. Solo heredó el apellido y el dinero de papi. Y tú solo heredaste mi confianza, que desperdiciaste completamente, respondió Sofía, su voz serena pero con un filo de acero. Seguridad, por favor. 2 guardias de seguridad uniformados entraron por la puerta, donde habían estado esperando la señal. Rodrigo los miró con incredulidad absoluta, como si recién ahora entendiera que esto era real, que estaba perdiendo. ¿En serio, Sofía? Su voz subió de tono, casi histérica. ¿Después de 7 años juntos?
Después de todo lo que compartimos, los viajes a Europa, las noches en Acapulco, las promesas de futuro. Exactamente por todo lo que compartimos, respondió ella sintiéndose extrañamente calmada. Me enseñaste una lección invaluable, confiar, sí, pero siempre verificar. Creí en ti ciegamente, y casi pierdo todo lo que mi padre construyó. Nunca volveré a cometer ese error. Te vas a arrepentir de esto. Sin mí, esta empresa se va a hundir. Los clientes me son leales a mí, no a ti. Los clientes son leales a la calidad de nuestros servicios y a nuestra reputación, no a un ladrón encantador, replicó Sofía. Ahora, por favor, entrega tu identificación corporativa, tus llaves y todos los dispositivos electrónicos de la empresa. Los abogados se pondrán en contacto contigo para discutir los términos del acuerdo de devolución de fondos, o, si prefieres, podemos proceder directamente con cargos criminales. Tú decides. Rodrigo abrió la boca para responder, pero Roberto se acercó y le entregó una carpeta. Señor Salazar, aquí están los términos propuestos. Le sugiero que los revise con su abogado antes de hacer cualquier declaración adicional que pueda perjudicarlo legalmente. Mientras los guardias escoltaban a Rodrigo hacia la salida, seguido por Carlos y los gerentes cómplices, cada uno con sus caras mostrando diferentes grados de shock, vergüenza y miedo, Sofía se permitió finalmente respirar profundo. Era como si un peso de 1000 kilos se hubiera levantado de sus hombros. El señor Ramírez se acercó y puso una mano paternal en su hombro. Tu padre estaría muy orgulloso de ti hoy, Sofía. Mostraste exactamente el tipo de liderazgo que esta empresa necesita. Gracias, señor Ramírez. No lo habría logrado sin su apoyo. ¿Qué sigue ahora? Ahora, dijo Sofía, mirando a Teresa y Mariana que permanecían en la sala, comienza el verdadero trabajo de reconstrucción. Capítulo 4. Renacimiento. 6 meses después, un sábado radiante de finales de agosto, Sofía inauguraba oficialmente la nueva sede de Grupo Mendoza en Paseo de la Reforma. El edificio de 15 pisos brillaba bajo el sol del mediodía, su fachada de cristal inteligente que regulaba temperatura y luz, reflejando el cielo azul intenso sin una sola nube. Era una estructura moderna pero elegante, diseñada por uno de los arquitectos más prestigiosos de México, y representaba todo lo que la empresa se había convertido: transparente, innovadora, sostenible. Habían sido 6 meses agotadores de trabajo incansable: reconstruir la confianza de clientes, reestructurar departamentos enteros, implementar nuevos sistemas de control y, sobre todo, sanar la cultura corporativa que Rodrigo había envenenado con sus mentiras y manipulaciones. Pero ahora, parada en el atrio principal mirando a los cientos de empleados y sus familias que habían venido a celebrar, Sofía sentía que finalmente habían llegado al otro lado de la tormenta. La negociación legal con Rodrigo había sido larga pero exitosa. Roberto Castellanos había sido implacable, amenazando con cargos criminales que podrían llevar a Rodrigo a prisión por años. Finalmente, Rodrigo había aceptado un acuerdo: devolver los 3 millones de pesos robados más intereses, entregar todas las acciones de Salazar en Asociados a un fideicomiso que las liquidaría, renunciar a cualquier reclamación sobre Grupo Mendoza y firmar un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar públicamente sobre la empresa o sobre Sofía. A cambio, ella no presentaría cargos criminales. Valeria Ochoa había desaparecido del mapa. Según rumores, había regresado a Veracruz con su familia. El dinero que había recibido de Rodrigo agotado en deudas y gastos imprudentes. Carlos Mendizábal no había tenido tanta suerte. Enfrentaba cargos de fraude y probablemente pasaría entre 3 y 5 años en prisión federal. Los gerentes cómplices habían sido despedidos pero evitaron cargos a cambio de cooperar completamente con la investigación. Pero ese día no era para pensar en venganzas o en justicia penal. Era para celebrar el renacimiento, para mirar hacia adelante con esperanza. Licenciada Mendoza, todo está listo para el corte del listón, dijo Teresa Gómez, acercándose con una sonrisa radiante. Ahora era la directora de Recursos Humanos, un ascenso que se había ganado con creces por su lealtad
y su excelente trabajo reestructurando el departamento. En los últimos meses, Teresa había implementado nuevas políticas de transparencia, un programa de denuncia anónima de irregularidades y sesiones regulares de cultura organizacional. Los empleados finalmente sentían que sus voces importaban. Sofía asintió, ajustándose el vestido azul cielo que había elegido para la ocasión. Era un diseño mexicano de Sandra Weil, elegante pero accesible, profesional pero con un toque de calidez. Caminó hacia el centro del atrio, donde habían montado un pequeño escenario decorado con flores mexicanas, cempasúchil, dalias, nube. El atrio estaba repleto. Más de 400 empleados y sus familias, clientes importantes, proveedores de confianza y periodistas de las principales publicaciones de negocios del país, Expansión, Forbes México, El Economista. También estaban presentes los accionistas minoritarios, todos luciendo orgullosos. Sofía tomó el micrófono y esperó a que el murmullo de conversaciones se calmara. Cuando habló, su voz era clara pero cálida, llena de emoción genuina. «Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este día tan especial», comenzó. «Hace 7 meses esta empresa enfrentó su crisis más profunda. No solo perdimos millones de pesos, aunque eso fue grave. Perdimos algo más importante. Perdimos confianza. Con